Primero quiero hacer un pequeño preámbulo. Yo admiro mucho a mi hermano como canta y además sus locuras o todo lo que hace, siempre lo defiendo porque además lo quiero bien porque tiene una voz extraordinaria. Ahí no hay punto de opiniones. Sinceramente es muy buen cantante, extraordinario cantante. Cuando tú hables de alguien, necesitas tener, como dicen, los pelos de la... hay que... No puedes hablar de mi papá si apenas lo conociste. Si apenas lo viste 5 o 6 veces en tu vida. Yo me pregunto, el hecho de decir que mi papá era drogadicto, ¿quiere decir que él se drogó con mi papá? ¿Quiere decir que él, cómo sabe que mi papá es drogadicto? Perdón, que era drogadicto. ¿Cómo sabe? ¿Él se drogó con él, con mi papá? ¿Cómo sabe que tenía un problema muy grave de drogadicción y alcoholismo? ¿Lo trató mal? ¿Se portó mal con él? Las veces que fue a hacer una reunión que hicieron con una revista allá en Miami, estuvieron muy contentos, se abrazaron, fueron al programa de Yuri, cantaron juntos, llegaron a varios programas y él hablaba. Yo no entiendo por qué, después de casi 4 años que partió mi padre, es una leyenda en México. Manuel Loco Valdés es una leyenda de México. ¿Cómo puedes hablar así de tu padre, decir que tenía un problema grave de drogadicción y de alcoholismo? Mi pregunta sería, ¿tú te drogaste y te alcoholizaste con mi padre? ¿Tú fuiste testigo de que mi padre se drogaba? Yo creo que lo que merece mi papá es un poco de respeto después de casi 4 años de su partida, porque es una leyenda de México, muy querido por los mexicanos. Hermano, de veras te admiro y te quiero muchísimo. Pero antes de dar una entrevista, fíjate lo que vas a hablar y sobre todo de un hombre tan carismático, tan querido, tan admirado por los mexicanos. Es mi padre y me duele en el alma escucharte hablar así de mi papá, porque creo que él nunca te drogó, nunca te metió droga y nunca lo viste drogándose. Para hablar así de alguien, tú tienes que ser testigo de eso. ¿Cuál era el problema grave del que hablas? Si estuvo contigo, si fue al bautizo de Rafaela, si fue contigo al programa de Yuri, si fue contigo ¿Lo habrá visto? ¿Cuántas veces vio Cristian a mi papá? ¿5? ¿6 veces? ¿7? No sé cuántas veces. Yo te digo porque amo a Verónica. Verónica es un ser humano maravilloso y también dice mi hermano que Verónica se hace la enferma. Digo, yo estuve con Verónica y me consta los dolores que pasa mi adorada Verónica, los momentos tan difíciles que está pasando. Entonces, tenemos que cuidar mucho lo que hablamos. Insisto, yo admiro la voz de mi hermano, su repertorio es verdaderamente increíble y es muy carismático, pero recuerda que eres dueño de tu silencio o esclavo de tus palabras. No puedes hablar así de don Manuel el Loco Valdés. Es una leyenda de México, junto con Germán Valdés Tintán, con don Ramón Valdés y con el ratón Valdés. No, no se puede, por estupidez, por ignorante, por no saber de qué hablar a la hora. Habla de puras estupideces. Canta divino, pero habla pura estupidez. El otro día estuvo hablando de la herencia de su abuela y una serie de cosas. Yo decía, oye, espérate, no, es verdaderamente, para hablar hay que tener un don. Es muy importante saber abrir la boca. Hay millones de fans del Loco Valdés y de la familia Valdés. Él, aunque no lo quiera, es Valdés también. Y decir que su única esposa había sido Arcelia, cuando su única esposa era la señora Norma Yolanda, pues su única esposa. Tuvo otra señora que se llamó Arcelia Larrañaga, con la que tuvo 4 hijos, pero su única esposa fue Norma Yolanda Peña. Es la mamá de mis primeros hermanos, mamá de Manuel, de Jorge, de Fernando, de Ricardo Alejandro, que era el pupi, y de Norma, mi hermana. Después viene mi hermano Oscar, que es él es hijo de Rebeca, de Raquel, una bailarina, Raquel, perdón, una bailarina. Después vengo yo, y después viene Arcelia, que fueron 4 hijos con Arcelia, y el último es Cristian. Entonces, ¿cómo él argumenta
que mi papá sí se quedó con su esposa cuando no conoció ni siquiera mi hermano o sea, a su única esposa. Claro que pasó sus últimos días con su compañera, con su mujer, Arcelia Larrañaga, porque vivió muchos años con ella, porque tenía 4 hijos. Pero la forma como se expresa mi papá, no, el loco tenía grave problema, decía un grave problema de drogadicción y de alcoholismo, ¿no? No, tenía una grave problema de alcoholismo y drogadicción. Ve, entiende, ¿eh? No sé, no se controlaba y había que ver lo que pasa. O sea, a ver, ¿de dónde? ¿De dónde saca esas cosas? ¿Por qué tiene que hablar así? No hay necesidad. Cristian ya es Cristian. Esto es clave. Cristian ya tiene un repertorio que todo el mundo conocemos. Ya se llenó el auditorio 2 veces, ya abrieron otras 2 fechas en el auditorio, ya llenó Guadalajara, ya se llenó la República Mexicana, además Centroamérica, Estados Unidos. Le va a ir muy bien, va a ganar muchos millones. ¿Por qué querer destruir a tus padres? ¿Por qué querer destruir? Y sobre todo a don Manuel El Loco Valdés. Porque de veras, Verónica es un sol. Verónica es intocable. Tú sabes cuánto amo a Verónica.